Here we are. Otra vez estamos en el Café con Chris y vamos a ver un, un tema que me interesa mucho y del cual había hablado el 4 de junio en un live de Facebook, que es la epigenética. Entonces mi intención ahorita es verlo a nivel más biológico, es decir, ver realmente lo que es una célula, dónde se encuentra el ADN, cuáles son las acciones que hacen que haya modulación de la expresión de los genes y realmente tomar conciencia de este cambio, porque no es solamente cambiar por cambiar, meditar, comer bien, todo lo que yo había dicho en este live, que ahorita voy a tocar 4 o 5 puntos que me parecen muy importantes, como que de cambiar realmente, pero no es cambiar por cambiar, ni es cambiar por un tema solo individual. De todos modos, bueno, cuando uno cambia de manera individual, que sea bien para o para mal, siempre hay un impacto en su propia vida, evidentemente, pero en su familia y también en la sociedad. Pero ahí el punto muy interesante es que hay un cambio biológico. Entonces, para que tengan un poco más de visión, les voy a mostrar una presentación. Entonces, bueno, la idea es retomar el café con Chris y poder dar más herramientas para que estemos bien, mejor a nivel individual, familia y para que tengamos una mejor sociedad que creo que todos merecemos. Pero creo que también nos falta mucha conciencia. Entonces mi aportación dentro de Clapenco, Centro Lúdico de Idiomas, es lograr darles herramientas integrales, lo llamo como un polvito mágico, para la familia, para tener un espacio donde podemos hablar, intercambiar y haya confianza para hacer y buscar herramientas para estar mejor. ¿Ok? Entonces el tema de hoy es la epigenética. Entonces me interesa mucho este tema y hay que ver el organismo, lo había puesto como de introducción, pero como una orquesta. Me gusta mucho esta comparación porque creo que es muy, o sea, habla mucho, o sea, es muy significativa, yo creo. Entonces, la genética la veríamos como una partitura y la epigenética como la sinfonía que está alrededor de. ¿Mm? Eh, Retomamos unos términos que es el organismo, los sistemas, los órganos, los tejidos y las células. Lo puse en francés porque así me salió para buscar la información y encontrarla. Y me parece interesante que como somos un centro de idiomas, pues ahí van practicando en francés. Entonces tenemos l'organisme, les systèmes, les organes, les tissus et les cellules. Y la célula está compuesta así de manera muy simplificada de la membrane, le cytoplasme, ¿ok? El citoplasma, le noyau, el núcleo, y el ADN que se encuentra en el noyau, el patrimonio genético, ¿ok? Esto es de manera muy general, ¿ok? Em, para que tengan una idea, tenemos, bueno, he encontrado la información entre 60.000 millones de células, otros científicos hablan de 1.000 millones de células, ¿ok? Están de acuerdo que por ahí van y hay más de 200 tipos de células, ¿no? Como son las neuronas, las sanguíneas, las de la piel, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, los espermatozoides, los óvulos. By the way,
el óvulo es la célula más grande del cuerpo. ¿Y cuáles son las funciones de las células? Pues básicamente transportan, o sea, es una unidad básica para el cuerpo, para el ser humano, ¿ok? Es algo que es muy importante, si funciona o no funciona, si está activa o no activa. Y ahora vemos qué pasa con el ADN, ¿no? Entonces, bueno, las funciones de las células transportan sustancias, reaccionan como protección, se reproducen, trabajan y se adaptan. Yo cuando leí esto y lo escribí y lo medité, dije, pues como un ser humano. Bueno, y son distintas, o sea, su función obviamente es distinta según los órganos y el tejido, ¿no? Por ejemplo, para la célula de la sangre, pues va a ser responsable de la transportación del oxígeno, intestino, asimilación de los nutrientes, etc., ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la célula, aquí, donde está el noyau, dentro del noyau tenemos 23 pares de cromosomas, ¿ok? Y del cromosoma uno, por ejemplo, aquí tenemos, es lo que se ve en la imagen, es el ADN, ¿ok? Y un segmento de ADN es un gen. Como ser humanos, nosotros partimos de un huevo, todos, que es el inicio de la vida y son las mismas células. Es el inicio de la vida. Yo lo puse aquí con muchos puntitos acá. Me gustaron estas imágenes porque al final partimos de un conjunto de células y como cuando estamos en la panza de nuestra madre, pues se van dividiendo y van adquiriendo las células las características diferentes. Por eso tenemos diferentes acá, ¿no? Como ya lo había puesto en el slide anterior, ¿ok? Es el reto de las células, de hecho, porque ellas tienen un reto muy importante porque es encontrar la información correspondiente para el lugar correcto. Es decir, es como si nosotros vamos a una biblioteca y tenemos que encontrar la página de un libro específico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente hay toda una máquina, una computadora con los archivos, los libros, etc. Y vamos a tener códigos. Lo mismo está pasando con nuestro cuerpo. Es todo muy bien organizado. Em, pero obviamente hay un impacto alrededor, ¿no? Por eso es muy importante cuidar a una mujer embarazada, para empezar, ¿ok? Porque todo lo que le va a afectar a la mujer le va a afectar evidentemente al niño o la niña o los gemelos, ¿no? Que estamos haciendo. Entonces, esto pues es como una alarma de realmente hay que cuidar, porque a nivel biológico sí estamos afectando al hijo, a la hija que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pensando que solo hay uno, ¿no? Bueno, entonces, esto es como el reto de las células. Y quiero poner el foco como mujer embarazada, cuidar el entorno según los comportamientos, entornos. Hay un cambio biológico, unas diferencias epigenéticas y conductuales. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esta secuencia de ADN que vimos en un slide anterior, que este segmento del ADN es un gen, el gen produce proteínas, que son proteínas y enzimas, de hecho, que son unas unidades que permiten el funcionamiento de las células, ¿ok? Se manda a través de lo que se llama el ARN mensajero. Aquí está como se ve, ¿no? Los compuestos químicos que se añaden al material genético, ¿no? Que se llamamos el genoma y que permite su correcta función o no, dependiendo cómo lo estamos activando.
Entonces, es la activación. Este proceso le llaman de manera científica la metilación o la acetilación. Entonces, activa o desactiva determinados genes desde un mismo genoma sin modificarlo, o sea, sin modificar la secuencia del ADN, ¿no? Y es un proceso reversible. Entonces, mire lo bello que es. Y esto es lo que hacemos de nuestra vida. Sería como un poco lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, ¿qué queremos ver en nuestras células que aparezca? ¿No? Si necesitamos proteínas, enzimas que son esenciales para nuestro buen funcionamiento, que también sabemos que hay un tema del envejecimiento, perdón, em, se ve, se puede observar, ¿no? La gente que se cuida, que hace deportes, que lee, que activa la mente, que se respeta, que respeta a los demás, que se trabaja, ¿no? Que se entiende que la luz está sobre uno, pues físicamente se ven, ¿no? Hay gente muy bien cuidada a los 60, 70 años, ¿no? O más. Y eso tiene que ver con lo que activamos y cómo estamos viviendo. Y eso es muy importante para nuestra descendencia. No solamente lo ven y entonces lo pueden replicar porque es algo que ven, que viven, sino que además lo van a tener dentro de esto, de su cuerpo. Entonces, yo quiero realmente insistir sobre este tema porque nos ayuda a entender la evolución humana y también la naturaleza de ciertas patologías. Em, si no lo sabes, yo además de ser profesora de francés para extranjeros, tener mi centro lúdico de idiomas, hace poco, mucho, me certifiqué en descodificación biológica. Entonces, evidentemente, de ahí, a nivel químico en tu cuerpo, yo no voy a ver la enfermedad como algo como una fatalidad, pues, ¿no? Si deja de funcionar una célula o deja de funcionar un órgano y así, es porque hay un conflicto biológico. Lo que quiero ver o quiero enseñarles es esta manera de actuar como puente entre los genes y el ambiente, ¿ok? Entonces, ahora, yo sé que el contexto actual es bastante complejo, no quiero decir complicado, aunque yo lo haya escrito. Yo lo veo complejo para todos, para uno, evidentemente. Nos están retando, o sea, lo que está pasando nos está retando a nivel de humanidad, mundo, nos están cambiando todas las esquemas que teníamos. Yo diría que de cierta manera, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero a la vez, evidentemente, cualquier crisis atrae dentro de su crisis, evidentemente, tensiones. Tensiones con, pues, con la vida, con la pareja, con la familia, con los hijos. Y si no atendemos estos temas, yo sé que cada quien tiene sus complicaciones, yo también las tengo, evidentemente, yo soy humana, y pues tenemos, y ahí es como quisiera que les cayera el 20, como dicen aquí, para que dejemos de sobrevivir, porque ¿qué pasa cuando estamos todos encerrados en la misma casa? Eh, y que peleamos todos los días y niños estudien y yo estoy estresado o estresada con el trabajo y todo lo que hay que hacer, ¿no? Las compras, bla, bla, bla. Entonces se vuelve, todas estas tensiones y estos enojos, se vuelve como una manera de vivir. Es muy complejo cambiar esto también porque se vuelve como una adicción.
Entonces, y se normaliza, porque hoy en día yo escucho mucha gente que lo ven así. Bueno, pues estamos peleando, pero bueno, va a pasar. No, pues yo no quiero vivir para mañana, yo quiero vivir para hoy y quiero estar bien hoy. Yo creo que esto es lo que hay que tomar en cuenta para la conciencia humana de hoy. Entonces, para esto hay que ubicar, ¿no? Identificar cuáles son los problemas para tener una cotidianidad satisfactoria con lo que hay. Es decir, hay muchas cosas en lo externo que yo no puedo cambiar, de verdad. Si a mí me prohíben, por ejemplo, en Francia, ya llevan muchos meses que no pueden ir al teatro, creo que hasta un año, no me acuerdo, que creo que lo volvieron a abrir en verano y luego otra vez cerramos, bueno, más bien cerraron, y entonces no pueden ir a nada, ningún lado, ni restaurantes, ni nada. Entonces, en México el contexto es distinto porque la cultura es distinta, se maneja de manera distinta y lo que hay es como yo voy a, o sea, lo externo es qué voy a hacer con lo que hay en lo externo. ¿Qué voy a hacer con lo que yo tengo? ¿Qué voy a hacer con las necesidades del otro? ¿Qué voy a hacer con las de mis hijos? ¿Ok? Temas de espacios. Yo puse cafés con el tema, por ejemplo, en México, pues a lo mejor me tomó 2 horas para ir a trabajar con la compu en un café y me alejo un poco de la familia, ¿no? Hoy en día en México hay como bastante seguridad a nivel sanitario, ¿no? Según mi punto de vista también, ¿no? Alternar, perdón, la atención de los niños. Ahí hay un tema, machista, como si tuviéramos el gen las mujeres de cuidar a los niños. Entonces, yo soy de la idea que los hijos se hacen de dos y por lo mismo de dos se tienen que cuidar y hacer que acompañemos a nuestros hijos para que estén bien, plenos, ¿ok? Manejar los tiempos de trabajo. Yo sé que el home office hace que pues empezamos, nos levantamos y nos conectamos, ¿no? Hay que entender que al levantarse sí hay que meditar, hay que proyectarse en un futuro posible. Acuérdense que el subconsciente, el inconsciente no sabe entre lo real y lo no real, imaginario, virtual. Leí el libro, bueno, una muy buena parte de Joël de Ronet, que en español se llama La epigenética y en francés se llama La Symphonie du Vivant. Ok, entonces les recomiendo mucho. Él insiste en 4 o 5 cosas. Me parecen interesantes, pero yo agregaría sobre todo la mente, es decir, los pensamientos que van directo a la emoción y hacen que mi comportamiento sea distinto. ¿Ok? Eso sí me parece bastante básico. Si no, además, bueno, la alimentación que es básica, ¿no? Alimentación, también esto, había también hecho un café con Chris hablando de la alimentación, voy a dejar la liga abajo para que vayan, porque además mezclé unas recomendaciones de alimentación, pero usando una técnica de aprendizaje que pueden usar para aprenderse las cosas básicas de alimentación, pero además una técnica para aprender lo que quieran aprender. Por ejemplo, yo esta misma técnica ayer lo hice con mi hijo para aprender los planetas alrededor del Sol. Entonces le conté una historia y al final ya no sabemos, él y yo ya los planetas alrededor del Sol. Me conté una historia y entonces, bueno, es una buena manera de ir aprendiendo, pues. Cuidado con la alimentación en el sentido de adaptar según el crecimiento. No es lo mismo si yo soy muy activa y
o activo y hago mucho de deportes, mi alimentación va a ser distinta, ¿ok? Entonces, bueno, lo que hemos escuchado de la alimentación, creo que ya hay que ir documentándose, pero ahí está la base ahí. También el tema del ejercicio. Este mismo cuate que había hecho, que yo había usado un poco sus referencias para hacer este video de la alimentación y esta técnica de aprendizaje, dice siempre, el cuerpo en movimiento es un cerebro en crecimiento. Esto me ha ayudado, por ejemplo, a relajarme cuando yo estoy un poco harta de que mi hijo moviéndose por todos lados, al final digo, ah, pero está creciendo, está vivo, está bien, ¿no? Y si no hacen ejercicio, como es mi caso, pues caminen, por lo menos, ¿no? Creo que con la explicación, por ejemplo, la marcha nórdica, lo puse acá, esto me llamó mucho la atención, yo vivo un año en Suecia y toda la gente está haciendo así, caminando, evidentemente para entrenar la parte superior del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, no quieren usar un bastón, pues lo pueden usar, lo pueden hacer así, ¿no? No importa tanto. Y entender que finalmente estamos oxigenando el cerebro con el contacto del pie haciendo ejercicio y el piso. Regula, obviamente, hay como una, bueno, lo que explican, ¿no? A nivel físico, que hay una liberación de la triptófano, ¿no? Que favorece la síntesis de la serotonina, que es la hormona que regula el humor, la ansiedad, el sueño y el apetito. Favorece la parte emocional, percepción de uno mismo, calidad de vida y aumenta la vascularización. ¿Ok? Entonces, cuando yo entiendo eso, ya para mí, ¿por qué yo lo digo así? Es porque para mí no es camina por caminar, porque así es mi forma de entender las cosas. Es camina porque en tu cuerpo está pasando esto, lo que les estoy contando. Ah, entonces ya lo hago, ¿no? Y yo me imagino que si a mí me pasa, a muchas personas más les pasa, ¿no? Gestión del estrés. El estrés, cuando no estamos bien, nada pasa, ni el aprendizaje, ni somos creativos, ni podemos usar mucha imaginación, nos bloqueamos, así, pum, o sea, cerramos la cortina y ya, ¿ok? Este estrés hay que atenderlo de la forma que sea, pero hay que atender, es decir, terapia, meditar, hacer ejercicio, no meterse, hay mucha gente que por estrés se van a emborrachar, fumar muchísimo, todas estas cosas, no, porque esto va a calmar tu estrés, no sé, una noche. Para el día siguiente regresas con lo mismo. Entonces, no, te puede hacer muchísimo daño, nos hace mucho daño estar estresado, pero lo más importante es ubicar qué te estresa, qué te estresa. Y regreso un poco de lo que yo les estaba diciendo al principio, o sea, cuando empecé con el tema de qué me pasa en la vida, en mi vida cotidiana y que me molesta e ir ubicando es esto. No es de estoy estresado, estresada, ok, pero ¿por qué pasa? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué hay? ¿Dónde hago un cambio, un pequeño cambio y ahí voy, ¿no? La meditación definitivamente ayuda muchísimo y como lo es importante activar el cuerpo con ejercicio físico, también es importante gestionar el estrés con bajar la actividad y alinear cuerpo-mente, ¿no? Pensamientos que son muy, muy importantes que nos pasan, dicen, ¿no? Que son como 60,000 al día, pues, no sé, en mi caso, que yo soy muy mental, y entonces empiezo con mi cabeza, mis pensamientos, análisis, empieza. Lo que yo hago cuando ya detecto que ya es nocivo para mí, yo hago técnicas de Hoponopono, que son pues oraciones que dizque a nivel energético te limpia.
La más famosa es gracias, lo siento, perdóname, te amo. Entonces lo vas repitiendo, ¿no? Dicen que hay palabras según lo que quieres atraer en tu vida. Llovizna, por ejemplo, es del dinero y así. No sé, yo nada más doy opciones y pues ustedes verán qué quieren hacer con lo que hay, ¿no? Igual, es lo que hay, yo les propongo y ustedes sabrán, ¿no? Y realmente el placer y armonía en equilibrio en su vida, porque también puede ser muy estresante solo estar en placer y armonía, que puede también ser una manera de evitar su propia vida. Esto depende de cada quien su contexto, ¿no? O no conocer lo que es el placer y la armonía porque nunca se ha vivido, porque la vida es dura, porque hay que trabajar siempre, porque hay que trabajar duro para conseguir dinero, todas estas creencias limitantes que hacen que yo me prohíba tener placer y sí, tener armonía en mi vida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te gusta hacer? Y vas planeando. Entiendo y yo lo sé, lo vivo también, igual que cada uno de nosotros, según el contexto del país y el mundo, viajes más limitados, pero las actividades culturales y todo esto, pero sí, sobre todo en México, bueno, podemos salir y podemos que no nos acerquemos a la gente, ¿no? Pero con caminar dentro de los árboles, ¿qué te gusta hacer? Porque esto a nivel biológico, otra vez regreso con mi biología, pues estamos las hormonas, ¿no? Que estamos produciendo para el placer, ¿no? Endorfinas, ¿no? Mucho lo hacen los deportistas, los que se ríen mucho, que es un antiestrés y antidolor. Dopamina, eh, se produce con situaciones que yo siento agradable. La serotonina lo acabamos de ver, ¿no? Pueden hacer el ejercicio del espejo que puse aquí. Es decir, cuando yo me siento mal, a veces estamos esperando estar bien para sonreír y al final es al revés. Tenemos que decir al cuerpo que estamos bien y automáticamente nuestra cabeza va a estar de mejor humor, van a sentir un switch en la cabeza. De verdad, háganlo, no esperen estar bien para hacer las cosas, háganlo aunque sea con miedo, por ejemplo. Y van a ver, ¿no? Por ejemplo, la confianza. Tengo miedo de hacer algo y entonces me espero a estar bien y para tener confianza, ¿no? Es al revés. Hazlo y aunque no salga perfecto, no pasa nada, lo vas corrigiendo y es conforme a que lo estés haciendo, vas a agarrar experiencia, vas a poder analizar, cambiar y así, y vas a agarrar la confianza para seguir haciéndolo. Lo mismo con nuestro humor, ¿ok? Entonces se ponen ahí en el espejo y sonríen. Y ya, se cambia el tema. Oxitocina, que todo tiene que ver con la hormona del amor. Entonces, abrazos, cuidar las relaciones. Ejercicios, hay muchos ejercicios también de meditación como para ir abriendo el corazón hacia el amor. ¿Ok? Hay técnicas como la comunicación no violenta, ¿no? Siempre hay que hablar de los conflictos. El hecho, por ejemplo, hay parejas que no pelean nunca. Esto, creo que es el doctor Marshall que lo leí y decían, bueno, estas parejas tienen que preocuparse porque si bien no es sano tener todos los días conflictos, de no tener nunca conflictos es un problema también. Entonces, bueno, hay que ir buscando para cada uno. No hay una respuesta de lo que es la felicidad, básicamente, o qué es el placer en la vida, porque es cada quien. Pero busca lo que realmente te hace bien. Y, y ahí vas organizando tu vida, ¿no? Para que entendamos que físicamente estamos cambiando. Entonces,
tenemos un gran poder y eso me gusta mucho este tema porque también nos quita todo este tema de la victimez, ¿no? Ya de por sí yo pienso que ser víctima de o sea, entiendo que hay circunstancias, pero cuando somos víctima de lo que nos pasa, de lo que estamos creando, o nos alejamos diciendo, ah, no, pues es el otro, yo hice esto tal y yo todo bien, pues cuando hablamos así, nos quitamos nuestro mismo poder. Entonces, cuando hablamos así, estamos dando al otro, al exterior, el poder de nuestra vida. Y ahora la epigenética nos da, además, el poder sobre nuestra genética. Es decir, ya tenemos control sobre nuestro cuerpo. Entonces, están estudiando más y más para entender más el cuerpo humano, pero yo creo que con esto de la intuición, lo que nos dice la ciencia, pues ya podemos ir cambiando muchas cosas y, y podemos participar a que nosotros estemos bien, la familia esté bien, siempre y cuando nos trabajamos, evidentemente, nos responsabilizamos y nos entendemos y cambiamos lo que no nos funciona, pero desde el amor, desde la comprensión, desde la compasión, no desde el ego. Hay que bajar el ego aunque sea necesario, también eso es otro tema muy interesante. Pero bueno, entonces ya termino con esto y este, pues quiero concluir nada más con la cita de Bruce Lipton, que también pueden ir buscando en la red, que así, muy claro, change your mind and change your chemistry, ¿no? Ya, te lo dice todo esto. ¿Qué te hace bien? ¿Qué te hace mal? Tus creencias limitantes. Y de verdad, si ya no logran hacerlo solo o sola, solas, solos, pues buscan ayuda, no pasa nada. Em, yo, por ejemplo, y sobre todo, pues, aunque tú tengas más herramientas, digamos, porque eres terapeuta o porque te metiste mucho en el tema de desarrollo humano, leíste mucho, también hay que cuidar también este tema de la lectura, porque a veces el conocimiento, si no cae en el cuerpo, no hay cambio. Si yo estoy consciente de algo porque lo leí 1000 veces, pero no lo hago conectar para mi cuerpo, no va a haber cambio. O sea, hay cambio cuando realmente hay un cambio de química, como lo dice bien Bruce Lipton. Entonces, como que ya no hay necesidad, ¿no? En fin, eso es otro tema también. Pero bueno, les agradezco muchísimo. Espero que haya ayudado en algo para entender un poco mucho el ser humano y les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y con mucho gusto, si puedo apoyar, aquí estoy, dudas, comentarios, aquí estoy y podemos ir hablando. Muchísimas gracias. Hasta luego.